tal, amigos de Encuadres? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Dale Play. Estamos muy contentos, estamos aquí en una cafetería de la Condesa que se llama Expreso de Medianoche y estamos con una invitadaza. Ella es Isa López. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por participar en este programa. Y bueno, es que eres una directora, escritora que además estrenó Vuelven en noviembre pasado, pero sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? Y también por eso queríamos platicar contigo, Isa, claro, porque es una película que nos ha sorprendido a todos y muy gratamente. Te conocíamos por hacer comedia, ¿no? Así es. Y llega Vuelven y es un cambio, te podría parecer muy drástico, pero también he escuchado por ahí que tú misma coincides en que la comedia y el terror tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver, así de extraño como suena, ¿no? Y ahorita vamos hacia eso. En esta película hablas de temas súper importantes, muy fuertes, pero creo que donde radica esta conexión que se hace con el público es que sensibiliza, conecta porque conmueve. Totalmente. ¿Cómo fue que iniciaste a gestar esta idea de esta película, de esta historia que involucra niños, que involucra temas tan difíciles y que son tan actuales? Mira, es bien interesante porque yo estaba en un momento de mi vida terrible, el más complicado al que me he enfrentado. Y ahí te puedo decir que no es que sea un melodrama tipo Los Miserables, ni Víctor Hugo me hizo el favor de ser el guionista de mi vida, pero la he pasado complicada en varios momentos de mi vida y me la he pasado muy bien muchos más, pero ha habido momentos muy complejos. Y uno de los más difíciles fue el momento en el que se gestó esa idea. Había muerto mi padre, que fue el que nos crió. Mi madre murió cuando era niña, tema que es central a la creación de Vuelven. Estaba viviendo en Estados Unidos y llevaba 5 años persiguiendo proyectos que no terminaban que aunque los desarrollaba y pagaban la renta, no se filmaban, pero yo vivo para filmar. Y estaba saliendo, pero literalmente saliendo de una relación espantosa. Entonces, y se me murió mi perro. Así de... No, fue espantoso. Y entonces en esos momentos, hay un escritor muy favorito mío, muy querido, del cual me he hecho amiga a partir de Vuelven, imagínate qué privilegio, que es Neil Gaiman. Y Neil Gaiman tiene le llaman en Estados Unidos commencement speech, son unas pláticas que dan las gentes que son inspiradoras a los estudiantes cuando se gradúan en las universidades. Y la suya es preciosa, a mí me inspiró muchísimo. Y la conclusión eterna de esa plática de Neil Gaiman es make good art, que se traduce como haz buen arte. Y entonces dice Neil, si tu gato explota, si tu ex te dejó por irse con un político, si tu casa se inundó, haz buen arte. Es lo único que te va a salvar la vida. Y era verdad. Entonces me senté a escribir un guión que no era por encargo, que no era fácil, que no pertenecía a ningún género, que venderlo iba a ser un dolor de cabeza, pero que me salió del fondo del corazón y que era lo que yo necesitaba decir en un momento de enorme dolor y en el que necesitaba luz, y surgió Vuelven. ¡Qué cursi suena lo que acabo de decir! Dios mío, sí, pero es cierto. Y soy una cursi, no hay nada que hacer, amo ser una cursi. No, y es que esto comprueba que proyectos, momentos y cosas así tan especiales en la vida llegan en el momento indicado, ¿no? ¿Y de qué manera esta película también revolucionó también tu vida y tu vida personal y profesional, ¿no? Los cambios que ha habido a partir de esto. Es que es increíble. Y además es muy irónico. Déjame decirte que Vuelven se mandó a muchos festivales, de esos festivales, y no quedó seleccionada en ninguna. Ahora cuando lo cuento, a los seleccionadores de los festivales, a la gente de cine, de unos niveles muy cañones que la ha visto, no me lo pueden creer, que no la hayan seleccionado, considerando otras películas que se han seleccionado. Los festivales es un mecanismo muy complejo, muy curioso, donde los slates ya están armados desde antes por arreglos que tienen, con cineastas que ya son muy cercanos a ellos, tienen perfiles muy específicos, y cuando tú mandas una película que no tiene ninguna recomendación, sino la pones en su sobre, timbre, y la mandas, muchas veces se queda en una caja, donde tienen miles de películas, porque ahora cualquiera hace una película con un teléfono,
y no tienen el espacio y tienen que decirle que no a cineastas que ya están comprobados y que ya son amigos y cercanos a ellos. Entonces, ahora desde la distancia lo veo como comprensible. Cuando me rechazaban en uno y en otro, pues era una puñalada al corazón. Claro, y para quien no lo sepa, amigos, o sea, Vuelven ha sido premiada en muchos festivales ya internacionales, viene de ganar Panic Film Festival. Film Festival. Exacto. Muy importante en el género. Tenemos 14 premios, pero eso no lo sabía en ese momento. Yo ya me había rendido con el tema de los festivales y a partir de una sugerencia que leí en Twitter de un escritor en el que confío, de leer una novela y darme cuenta que esa novela se hizo película y esa película explotó en Fantastic Fest, que es, hay 3 grandes festivales del cine fantástico en el mundo. Uno es Fantastic Fest, otro es Sitges y el otro es Fantasia en Canadá. Pues dije, vamos a mandarla a Fantastic Fest. Digo, ¿qué perdemos? Claro. Y tómala, Fantastic Fest entró, fue la última película en entrar, ya habían cerrado, pero ellos sí revisan la caja. Se precian por ser descubridores de voces nuevas. Pararon las prensas, la programaron donde pudieron, que fue un domingo a las 11, que no es un gran horario, pero se corrió la voz y la película reventó. Y aparte gané mejor director, que es la primera vez que se le da, director de terror, que es la primera vez que le dan ese premio a una mujer y a un mexicano. Entonces, pues doble orgullo. Y las críticas fueron padrísimas, entonces se empezó a correr la voz. Stephen King llegó a sus manos, la leyó, tuiteó al respecto, ¡boom! Del Toro, todo eso fue increíble. Los demás festivales la pidieron, seguimos coleccionando festivales, tenemos 20 este año, 20, es una belleza. Pero dicho todo lo anterior, lo que es una satisfacción increíble de esta película es que la gente, desde aficionados al cine hasta gente que entró por error porque no encontró boleto de Coco, que es contra que me aventé a competir en taquilla, nada más. O sea. Se conmovieron profundamente. Es una película que tiene elementos de terror y muy, muy, muy terroríficos de la realidad y de lo súper, de lo paranormal. Pero creo que la fortaleza de la película, donde la distingue de las demás películas de género, es que toca el corazón. Y la gente se conmueve y se deshacen y se abren con la película. Y haber visto la película con ese público y escuchar lo que dicen después y cómo me vienen a abrazar todavía llorando y las cosas que escriben en redes sociales, me recordaron por qué estoy en este negocio tan difícil. Me hicieron acordarme, ha sido precioso. Bueno, si hablamos un poco de tu trayectoria, Isa también ha hecho películas que tienen que ver con la comedia, retomemos un poco el tema, y no por eso quiere decir que estén peleados, ¿no? De hecho, tú has mencionado que no existen para ti los géneros. Totalmente. Lo que existen son historias y Totalmente. Personajes. Alguien hizo su tarea muy bien. ¿Bien? Sí, hago tarea. Totalmente, así es. Entonces, Isa, pero sí a nosotros y a la crítica, y te lo digo porque compañeros lo hemos platicado, ¿no? Nos queda como la duda. Este es un gran descubrimiento de nosotros, del público, de Isa haciendo cosas de fantasía, de terror, muy fuertes, ¿no? Que no tenían que ver mucho con lo que te habíamos visto, y nos surge la duda. Isa tiene que seguir haciendo este tipo de películas. Sí y no. Absolutamente sí, absolutamente no. ¿Por qué? Porque defiendo profundamente mi postura de no hay géneros en el cine. Y tenemos que, creo que activamente, en el cine, en la vida, luchar contra las etiquetas y las limitantes y las separaciones, ¿no? Creo que los géneros humanos se están haciendo borrosos. Ya hay gente que se define como gender fluid. No sé si tenemos ya el equivalente a esa palabra en español. Género fluidos, les podríamos llamar. Que son hombres pero son mujeres y depende del día. Y es aceptado y respetado en algunas burbujas. Pero espero que eso eventualmente se extienda. Tenemos gente que se declara, pero abierta y cómodamente homosexual. Es una lucha interna menos fuerte, externa todavía existente. Tenemos gente que transita de un sexo al otro porque se identifican con el otro género. Y entre todos estos que estoy diciendo,
hay cualquier cantidad de matices. Entonces es imposible el binomio. Es imposible el binomio. Creo que en el cine pasa lo mismo. Creo que en el cine ya no hay géneros puros, eso se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero sin embargo todavía hay una reserva, tanto en la crítica y el cine de prestigio y las academias mexicanas e internacionales por abrazar el cine, por abrazar la comedia y por abrazar el cine de género. Ahora ha sido un año increíble para el cine de género. Ahí está el maestro del Toro, rompiendo barreras, porque le costó 25 años de empujar ese carrito, ¿eh? O sea, del Toro, sí, todos decíamos, bueno, el Toro y Iñárritu y Cuarón, que los tres son unas pistolas, pero los que tenían los Óscares en el closet, no sé si en el closet, supongo que no, son los otros dos, y era como de ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, merecidísimos. Del Toro no. Del Toro le pasó que tuvo una nominación al Oscar con El laberinto del fauno, que es una película extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria no me refiero exclusivamente a muy buena, me refiero a extraordinaria. Sale de cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Le toca hasta el día de hoy tener una nominación a Mejor Película y Mejor Director. Porque es bonito y sí hagámoslo, pero es diferente de las películas que importan y las películas de prestigio. Vuelven es una película que habita entre sí el drama social, que son esas películas, pero trae la fantasía, ¿me entiendes? Fue muy difícil entender que para el espectador y el festival y el aficionado al cine fantástico iba a ser mucho más fácil abrazarla que para el espectador del cine de prestigio, que son mucho más rígidos. El espectador de cine fantástico ama el cine y no cree en esos límites y no ve solo cine de género. Es muy curioso, es un cinéfilo. Abrazaron la película y la abrazaron en sus dos lados. No me pasó, y yo tenía esa cautela porque se vendió como terror. Cuando tú mercadeas una película tienes que escoger como que la vendes. Se escogió hacerlo como terror. A mí me daba pánico porque no es solo eso. El espectador de terror nunca se quejó de, no es una película de terror puro. Nunca se quejó, ¿sabes? Lo recibió con una apertura divina. Hablando de la comedia, pues pasa lo mismo, pero más duro. Es muy complejo ver una comedia considerada en el círculo de las mejores películas. El año pasado en Cannes, volándome los sesos a mí con la sorpresa, porque no lo vi venir, gana una comedia como mejor película. No solamente gana una comedia, gana una gran comedia que se llama, le pusieron en México igual, The Square, como el cuadro, el bloque. Enorme, del mismo director de Force Majeure. Para llorar de risa, estás llorando de risa toda la película. Es incómodo, es una comedia incómoda, que es la que me gusta a mí. Pero es una excepción, es muy difícil. A veces sí las nominan a guión, por ejemplo en los Óscares, pero es muy difícil que les den o las consideren para mejor película, y aunque las consideren es muy difícil que las premien. Sin duda es uno de los géneros más difíciles de escribir, es uno de los géneros más difíciles de dirigir, porque tú estás en el set y hay cosas que son muy chistosas inmediatamente y hay cosas que no van a ser chistosas hasta que estén armadas, cortadas y tengan un soundtrack específico. En eso es parecido también al terror. Tú estás en el set y las cosas no son de terror. Las cosas que tienen que ser ya armadas con su diseño sonoro, que en el caso de Vuelven llevé a nada más y nada menos que a Martín Hernández, que es el diseñador sonoro que trabaja con Iñárritu, el diseñador sonoro del Laberinto del Fauno. Ya con su diseño sonoro y su corrección de color y las sombras, se vuelve terrorífico, y mucho de edición, del ritmo. Tú estás en el set, en mi película, por ejemplo, y pues el espectro, uno de los espectros, es una mujer que llega envuelta en bolsas porque es una mujer que mataron con violencia y la dejaron en bolsas. Puede sonar terrorífico. La realidad es que tener una pobre actriz embarrada de mengambrea, en bolsas que, pues plástico que fuiste a conseguir, porque necesitamos una cierta textura de plástico. Atrás está pegado el plástico con duct tape. Y le tenemos que hacer un agujerito para que pueda respirar y luego esconder el agujerito. Y entonces se levanta así la señora en las bolsas. Es lo menos chistoso y es lo menos terrorífico que has visto en tu vida. Y entender cómo eso se va a ver cuando lo conviertas en terror es una apuesta. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Y además las dos le hablan a una reacción física del espectador. La risa y el escalofrío. Ahí no hay mentira, ¿sabes? Sí.
Son géneros que provocan una reacción física, no intelectual. Entonces, son dificilísimos. Tendrían de verdad que estar considerados con los otros. Es una necesidad, creo yo. Ahorita que mencionas lo de las bolsas y cómo crearon todas esas escenas, también leí por ahí que incluso ustedes tuvieron que hacerlo, ¿no? Como para experimentar, para ver cómo se veía. No sé dónde lo leíste, quién te lo contaría, porque eso yo no recuerdo haberlo dicho, pero es totalmente cierto. Entonces, sí tienes información. Es más, yo, sin querer, lo prometo que sin querer, en mi primera película, que fue Efectos Secundarios, que sí es una comedia, pero es una comedia bien dolorosa, se la pasan fatal y les va la vida a esos tipos ahí, ¿no? No es, o sea, la comedia, por ejemplo, yo he escrito muchas comedias románticas que les ha ido muy bien, pero yo no dirijo comedia romántica, no es un género que a mí me provoque. Para que a mí me provoque tiene que tener un lado muy oscuro. Entonces hago comedia con ese lado muy oscuro y Efectos Secundarios es un ejemplo. Cuando hice Efectos, pues es tu primera película y entonces yo quieres salir, ¿no? Y hacer el Hitchcockazo y y entonces salgo de Hermosa y hice mi momento y ya cuando lo vi en la pantalla dije, nunca en mi vida quiero volver a salir en esta película ni en ninguna película. Es espantoso verse en la pantalla. Me lo habían dicho muchos amigos actores y es verdad. Mi segunda película, que es Casi Divas, que otra vez es una comedia, pero tiene un comentario social muy fuerte, que habla de feminicidio, que habla de homofobia, que habla de racismo, que habla de los trasfondos de cómo se crean las figuras de las estrellas en el espectáculo. Y es una comedia muy divertida, es una historia de 4 chavas también, ¿no? A mí me cuestionaron mucho en su momento si se podía hacer una comedia donde se hablara del feminicidio. Y las discusiones eran padrísimas y yo tenía una respuesta semejante a alguna respuesta que di en su momento sobre Vuelven, de si se podía hablar de una cosa tan seria como la explosión de violencia que tenemos en México en una película de género. Y tengo la misma respuesta. El espectador, el grosso del espectador, en México y posiblemente en el mundo, no quiere ver esos dramas. Pero es necesario que esté enterado y es necesario que lo enfrente y lo maquine y lo piense y lo digiera y lo haga parte de un sistema donde algún momento quiera poner un alto. Y si se está negando a verlo de otra manera, la manera de hacerlo es poner en los géneros que sí consume. Y eso era Casi Divas. Porque ¿quién quiere ver una película sobre feminicidio hoy día en México? Hablo del grueso del público. ¿Quién quiere ver una película sobre el racismo en México? Pero si lo pones en una comedia y son chicas que quieren llegar a... Entonces lo que yo lo definía es un pastel con una navaja dentro. Pero si no hay pastel, nadie se come la navaja. Y necesitamos que duela para que haya reacción. Entonces por eso hice Divas. No iba yo a salir en esa película. Y entonces teníamos una villana de telenovela que tenía que salir y no me llega la actriz porque era una venezolana guapísima con el pelo negro y la llamaron a hacer una telenovela a Venezuela días antes y no apareció. Y sin más remedio me puse el vestido de corsé porque era una telenovela de época, negro, y hice la villana de la telenovela. No hablaba, afortunadamente. Todavía cuando salen esas escenas en la película y la veo con las amigas y los amigos, tengo que cerrar los ojos. Y en Vuelven dije, no, pues aquí no, o sea, no hay una manera de... Es un universo diferente, ¿no? Bueno, cuando los muertos salen en sus bolsas, y son los espectros que se levantan cubiertos en plástico a perseguir a Estrella, la protagónica, pues llamamos unos bailarines porque tienen una experiencia corporal padrísima. Pero yo tenía una idea muy clara del movimiento y el sonido que necesitaba. No soy actriz, pero lo había visto en mi cabeza. Entonces me puse con ellos y me puse el plástico y me puse abajo de la bolsa y les hice el sonido del movimiento. Y entonces mi primera asistente, Hiromi Kamata, amada, talentosísima, directora ahora, me dice, jefa, yo creo que lo tiene que hacer usted. Entonces alguno de los espectros, afortunadamente no se me ve la cara, soy yo y ahí estoy, no lo pude evitar. Y en Todo Mal, que es la comedia nueva, que ahorita hablamos de ella, porque también tiene su filo y su trasfondo, desde luego, había dicho que no, y entonces tenemos 3 planos secuencias larguísimos, complejísimos en la película, y hay uno donde viene la cámara delante de mi protagónico y se tienen que meter a un elevador, y la escena sigue en el elevador 13 pisos, y luego nos bajamos en el siguiente piso. Entonces, si yo no venía con ellos, no podía ver, ni tenía la señal
del viewfinder ni podía ver lo que estaban haciendo los actores. Entonces me tenía que estar en el elevador con ellos. Y la única manera de estar en el elevador con ellos es estar caracterizada de ejecutiva. Entonces yo esperaba que nadie se diera cuenta. Pues hay una ejecutiva que se hace así al ladito cuando... No la he visto con alguien conocido mío que no me diga, hola Isa. Primicia, además, ¿eh? Es como easter egg para los que me conocen ahí, ¿no? Pero no es adrede, la primera sí, me declaro culpable, en las siguientes 3 no. Muy bien, pues vamos a esperar igual la película y a lo mejor esto da pie para que empecemos a platicar un poquito de ella. Sale en marzo. 16 de marzo, todos los cines, gran apertura. Es una película que está producida por Videocine y Videocine tuvo una reacción cuando la vio. Les gustaba el guión, era muy chistoso, pero es una comedia tan enloquecida que se había un poquito de nerviosismo de... El cine mexicano no frecuentemente se avienta a hacer una comedia de acción así de frenética, y pues subió un poco de nerviosismo. Y otra vez, es una cosa que Isa no ha hecho. Confiamos en Isa, ya vimos que Isa puede brincar de un género a otro, pero esto es otro animal completamente. Claro, no me lo dijeron, pero se los leía. Nos salió... Está horrible que yo lo diga, pero nos salió padrísima. Amamos verla. Yo y el equipo, yo y esta cuadrilla maléfica de mis actores, que son Osvaldo Benavides, Martín Altomaro, Alfonso Osal y Marcela Guirado, que es la mujer que en este análisis sobre la masculinidad los pone en jaque a todos y los pone en orden. Es muy importante tener ese punto de vista femenino. Y es la primera vez que yo abordo el universo masculino, por completo, ¿no? Efectos son 2 y 2. Pero es visto desde un punto de vista muy femenino. Divas es una historia de mujeres. Vuelven es una historia mucho más compleja, pero finalmente contada desde el punto de vista de una niña, buscando a su madre. Tiene esa identidad femenina. Esta es una película que voltea al universo masculino. Pero soy mujer. No pero, y soy mujer. Tenía que haber una mujer poderosa ahí, ¿no? Poniéndolas en jaque. Ni modo, ¿por qué? Porque nos encanta hacer eso. Y pusimos a una mujer que los pone en jaque. Marcela Guirado lo hace divino. Pero son 3 primos hermanos, y ese es un tema que a mí me interesa mucho, nuestros primos. No son nuestros hermanos, que hay una mecánica muy clara entre hermanos y ha sido muy analizada. No son nuestros amigos. Son un punto medio rarísimo. Nos conocen desde chiquitos, las buenas, las malas, los secretos, los vicios, las debilidades. Los queremos... no tenemos la misma bronca que con los hermanos. Sí los queremos. Nos hemos distanciado en muchos casos de ellos, pero hay una cosa íntima con los primos, ¿sabes? Y me gusta esta relación. Y me gusta la idea de tener 3 hombres que están incompletos cuando no están los 3 y no se dan cuenta. Uno es el yo, uno es el ello y el otro es el super yo. La conciencia. Y solamente juntos funcionan. Y se han separado y han extremado cada una de esas 3 partes de la personalidad en sus casos. Uno es pura razón y estar en la pura razón te lleva a lugares pésimos. Vive en el closet de su mamá, leyendo libros y preparando una tesis doctoral que nunca va a acabar. El otro, que es el yo, es el ego, es el funcional, es el gran diplomático que va a traer de regreso a México el penacho de Moctezuma. Porque desde chico tiene esa cosa con Moctezuma, el emperador, que perdió su corona. Y el otro, que es el ello, pues rock and roll, diversión, desastre, levantarse en casa que no sabe de quién es, ignorar su pasado, porque fue miembro de una boy band, hablábamos de eso. Y cada uno se fue al extremo de esos 3 y están extraviados en ellos. Tienen que juntarse y darse uno al otro razón, uno al otro orden, uno al otro desorden y caos para poder crecer y convertirse en hombres completos. Y se reúnen para recuperar el penacho de Moctezuma, que uno de los 3 pierde porque no han crecido emocionalmente y comete un error gigantesco y extravía el penacho de Moctezuma, que está valuado en $50 millones. Y créeme, no es trivial perder una joya arqueológica que quiere mucha gente, quieren el pueblo de México la ha pedido. Ahorita platicamos de por qué el pueblo de México ha pedido esto. La quieren los herederos de Moctezuma. El gobierno austriaco la maneja como suya, que de alguna manera eso es lo curioso. Y la quiere mucha gente, pues una cosa que está valuada en $50 millones, yo no le diría que no, ¿no? Entonces, pues
se vuelve una comedia de escape, acción, balazos, persecuciones, animales accidentados, no, personas accidentadas, gente que se tira de un cuarto piso, y todo esto mientras te mueres de risa. Quedó muy chistoso. Y cuestionando qué significa ser hombre en México hoy, y cuestionando dónde ponemos el valor de las cosas, ¿no? Estos símbolos, ¿no?, de la corona del último emperador azteca. Entonces, a ver, vamos por partes. Moctezuma no es el último emperador azteca. Lo mató su pueblo. Fue traicionado por su pueblo. Le regala a los españoles cuando llegan una serie de regalos. Desde ahí dices, a ver, ¿de veras le regalaste a los españoles cosas? Bienvenidos a conquistarnos. Claro, no sabían que eran conquistadores, pero bienvenidos. Y de entre las cosas que le dan, hay unas plumas que los españoles, sin saber esto y sabiendo que los indios se ponen plumas en la cabeza, Cortés pone en su relación de cartas, nos han dado un tocado de plumas, que con la misma era una capa. Nadie dijo que fuera la corona de Moctezuma. Se lo llevan a los reyes españoles. Los reyes españoles, casados la nobleza europea todos con todos, terminan dándosela al primo archiduque en Austria, y termina legalmente en Austria. No sabemos si es corona, no sabemos si Moctezuma la vio siquiera. Probablemente sea una capa. No son las plumas originales, esas ya se perdieron. Y aquí seguimos preocupadísimos y indignados porque no nos la regresan, cuando de verdad tenemos asuntos mucho, mucho más urgentes que atender en este país. Entonces, creo que se merece un poquito de risa. Y eso también comprueba una vez más que a Isa le gusta tocar temas en el cine de la manera que menos te imaginas que lo va a hacer, ¿no? Yo creo que una regla personal, como cuento historias yo, y me gusta contarlas, es, claro, porque además yo soy una gran espectadora y una gran lectora. Me encanta ver películas, me encanta leer. Y ya te vuelves muy mañoso cuando tienes muchas películas y libros y cómics atrás y dices, lo que va a pasar ahorita es... Y entonces cuando yo estoy escribiendo y voy hacia allá y me cacho, digo, ¿qué tengo que hacer para que lo que pase es justo lo que no esperas que suceda? Claro. ¿Cómo conseguir lo inesperado? ¿No? Y bueno, fue una diversión, fue un gozo, necesitaba una comedia después de Vuelven. Y además es una postura personal el decir, creo que se puede hacer comedia inteligente, divertidísima, aguda, bien hecha, con un rigor, y que provoque que el espectador diga, wow, quiero que la siguiente sea así o mejor, que esto sea el mínimo, vamos para arriba, ¿no? Entonces apostamos a realizarla con todo, la trato más como un thriller, o sea, todas las películas tienen un género y un subgénero, es una comedia thriller, está dirigida, está filmada, está fotografiada como si fuera un thriller, pero pasan cosas muy chistosas, y entonces pues tiene unas secuencias de acción y unos planos secuencias y cosas que no normalmente se ven en el cine de comedia mexicano. Y pues era para mí una necesidad de decir, a ver, ¿se puede hacer una comedia para morirte de risa con estos estándares de realización? Quedo muy contenta, ojalá le vaya increíble, de verdad, la gente que la ha visto llora de risa, la recomienda, 16 de marzo. Después de esa, género. Wow. Haberme dado ese clavado y que haya terminado con una película que contacta así con la gente, pide una continuación de ese universo. Y ya estoy trabajando y vienen cosas muy bonitas que todavía no puedo contar, pero vamos para allá. Estamos desarrollando un proyecto precioso, del cual pronto hablaré, pero aún no. Y después de eso, queremos nuestros enloquecidos primos Quijano, hacer después de Todo Mal, Todo Peor, la secuela. Por eso queremos que sea un madrazo en taquilla. Primero, para que la gente se la pase cañón viéndola, y segundo, para que entonces nos pidan la secuela, porque nos morimos de ganas de hacer la reunión de exalumnos de Todo Mal, hacer Todo Peor, y queremos que nos vaya tan bien con esa que podamos hacer todo de la chingada. Y seguir en los dos, ¿no? Son mis dos universos.
Está súper padre, y hablando de secuelas, precisamente también por ahí me enteré que también incluso los niños, ¿no? Tenían ideas de, es que ya acabamos la filmación, ya acabamos de rodar, por favor, ¿por qué no pensamos en cómo continuar la historia? Niños, los quiero, los quiero. Yo me enamoro de mis actores, es la realidad. Nos hemos hecho muy queridos en todas, y estos niños son muy cercanos a mi corazón y me quieren mucho. Yo le decía a mi socio en Peligrosa, mi compañía, y productor Carlos Taibo, y al productor de la película Marco Polo Constance, adorado colaborador de muchos años, me decían, Isa, bájale, no les pidas tanto. Y yo decía, no te preocupes, cuando terminemos, o sea, los estoy viendo, los conozco, cuando terminemos vas a ver que me van a seguir queriendo y que van a pedir más. Y me decían, no es cierto, mira cómo los haces llorar, porque tocaban esas emociones. No los hacía llorar a la Tarantino, prometo que no, con todo respeto a Quentin, no son métodos que yo use, todavía. No, porque contactaba con sus emociones y les ponía la música, y yo misma soy huérfana. Entonces era fácil tomarnos de la mano y llevar ese sentimiento. Entonces, y yo misma creo en fantasmas, y también les tengo miedo, y podía crear, pero me lo dijo mi asesora en dirigir niños, porque que la traje para el final del casting, Fátima Toledo, que también lo hizo para Ciudad de Dios. Y yo decía, pero ¿cuál es el secreto? ¡No me dejes! Y me decía, si tú lo sientes, si tú transitas por la emoción y lo tienes en tu corazón, ellos lo van a leer. Y yo así de, Yoda, no, ¿cómo me dices eso? No me hables en galleta china, por favor. Tenía razón, es cierto. Si tú tienes la emoción y es real, ellos la leen en ti y confían en ti. Ya creaste ese nexo y viajan contigo. Exhaustivo emocionalmente, porque yo no soy actriz, esa no es mi herramienta. Fue muy intenso, por eso quería una comedia después. Termina la película, y entonces se me acercan así súper, así angustiados, y me dicen, Isa, ¿qué pasó, chiquitos? ¿Vamos a hacer la escena ahorita? No, me dicen, no, tenemos que decirte algo muy importante. Les decía Chapis, se morían de risa, decían, somos los Chapis. Y me dijeron, es que te queremos proponer algo. Y yo, ¿qué pasó? Queremos que hagas la segunda parte. Y yo así de, pero sin spoilers, hay personajes que no están al final, ¿no? Y me dicen, no importa, porque en esta película hay fantasmas, la gente regresa. Y lo que va a pasar, hay otro personaje que se llama el Brian, que hace Benny Emanuel, que es la pandilla como la de ellos, pero más grandecita. El Brian se mete en problemas muy graves, y nosotros, los de la pandilla del Shine, lo vamos a tener que salvar. Esa es tenemos toda la historia armada. El tigre va a venir con nosotros, tenían toda la historia, y me picharon cómo iba a ser la secuela porque no querían terminar de filmar. Entonces los abracé, los besé, tenemos unas fotos preciosas donde los tres somos 4 y yo estoy chillando, y porque soy una cursi. Y entonces terminamos eso y volteo con Taibo y le dije, ¿viste? Y me dice, tienen síndrome de Estocolmo. Pero el síndrome de Estocolmo no dura más de un año, y lo sigo viendo, y nos adoramos, y nos escribimos, y nos queremos muy bien. Fue una experiencia preciosa. Claro, cómo no. Y eso como que da posibilidad a un... Se ha hablado. Ay, no me hagas hablar de más, yo soy muy fácil, y qué bueno que no estábamos tomando una chela porque te la suelto. Se ha hablado no de una secuela, de la posibilidad de transformarlo en una narración más larga. Dejémoslo ahí. Niña, baby, baby, give me, baby, with one shot. Niña, baby, baby, me matas, niña. Por lo pronto cerramos este segundo capítulo de Dale Play. Les agradezco muchísimo. Vean nuestros videos. Síganos en redes sociales. Mi nombre es Nancy Mora. Les agradezco muchísimo. Bye. Gracias. No, encantada, feliz. Muchas gracias. Encuadres. Todo el cine en tus manos.